Agradecidos, Señor y Padre nuestro, por encontrarnos acá en este día, día del Señor, día domingo, día de resurrección del Señor, un día como hoy resucitó, primer día de la semana. Y le estamos agradecidos por poder estar pues acá delante de su presencia, de que usted produjo también en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, de que nos dio la posibilidad, Señor, de llegar hasta este lugar, de que despejó nuestro camino de tropiezos, de obstáculos, de que nos dio la disposición, la salud, la fuerza. Le damos gracias por todo ello. Le hemos alabado, le hemos proclamado como Dios que merece toda adoración, el único que merece ser honrado, adorado, reconocido en su grandeza, en su majestad, en su poder. Y ahora necesitamos, queremos ser edificados por su palabra, queremos regocijarnos en ella, en su palabra que es verdad, ser alumbrados por ella. Su palabra es luz, la enseñanza de su palabra es luz. Que usted nos ilumine, que usted nos bendiga por medio de ella. Podamos conocerle mejor, entenderle mejor. Podamos vernos allí, Señor, en ella, en sus propósitos, en esa voluntad suya para con nosotros. Se lo pedimos, que su Espíritu Santo obre sobre nuestra vida, de conformidad a lo que usted quiere para con cada uno, en Cristo Jesús. Amén. No vamos a hablar acerca de la paternidad. A veces me pongo a pensar, cada día se quedan cortos ahora los días del año, porque cada día es día de algo. Y no solo de una sola cosa, casi de varias cosas. Es día de esto, día de esto, día de esto, día de aquello. Pero solamente como un dato curioso, del cual me enteré ayer, porque yo nunca me había dado la tarea tampoco de leer acerca de eso, ni de buscar la información. Pero el Día de los Padres se comienza a celebrar prácticamente que a partir de hace unas pocas décadas. En 1910, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestro país y otros países de acá latinos y Estados Unidos, porque en otros países de Europa se celebra en mayo y hay otros países donde se celebra en noviembre. En algunos países de tradición católica se celebra en lo que se tiene por el Día de San José. El Día de San José, el esposo de María, ellos celebran el Día de los Padres. Pero por allí en 1910, una mujer escuchaba un sermón, una predicación acerca del Día de las Madres, dedicado a las madres. Y ella pensó, debería haber también un Día de los Padres. Y hizo la propuesta, porque su papá, pensando en su papá, que su papá había quedado viudo, y la levantó a ella junto con sus 5 hermanos. El hombre, el papá viudo, levantó a sus 6 hijos solo. Y ella dijo, mi papá merece un reconocimiento. Y propuso una fecha y tal, y hicieron una celebración allí. No trascendió tanto, pero sí. Pero luego, años más adelante, eso fue cobrando fuerza. Luego un presidente propuso la fecha, tampoco, hasta que finalmente, creo que fue por allí en el 60, no sé, el presidente de los Estados Unidos designó oficialmente, promulgó oficialmente que el tercer domingo de junio fuese el Día de los Padres, y de allí se extendió por varios países de Latinoamérica, y por eso hoy nosotros estamos celebrando el Día de los Padres, recordando el Día de los Padres. Entonces, lo que le quiero decir es, bueno, está bien,
alegrémonos, démosle gracias al Señor, pero vamos a colocar nuestra mirada hoy en Dios, nuevamente, en Dios como nuestro Padre. Este mensaje lo compartí hace un año, casi que tal cual, solamente hay una pequeña variación al final. Y vamos a considerar hoy de cómo Dios vino a ser, de cómo hoy Él es nuestro Padre, cómo Él, Dios, es nuestro Padre. Me parece siempre tan importante ese aspecto. Tenemos que siempre reflexionar, pensar en lo que creemos, en por qué creemos lo que creemos, en si estamos en lo correcto completamente, en lo que creemos, ¿sabe? A veces la iglesia, a veces no, quiero decir, a lo largo de los siglos, la iglesia ha tenido unas luchas fuertes, difíciles, de muchos años, por un detallito, por un pequeño detalle, por una palabra, por algo que no está bien enfocado, pero que al no estar bien enfocado termina desdibujando la realidad. Yo pensaba de momento aquí en lo que cantamos, Él es nuestro Padre. Y de momento pensé, pero ¿quién es nuestro Padre? ¿Jesucristo es nuestro Padre? ¿O el Padre es nuestro Padre? ¿Importa que digamos que Jesucristo es nuestro Padre o debemos decir Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Jesucristo es nuestro Padre o es nuestro Salvador? Entonces son cositas así, son detalles que uno dice, bueno, eso no es tan importante. No, importa. Todas esas cosas importan porque están reveladas y manifiestas en la palabra de Dios. Por eso que siempre debemos ir a la palabra de Dios y ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Y tratar de ser lo más exactos posible en nuestra fe, en nuestro creer, en nuestro orar, en nuestro testificar. Dios no siempre fue llamado Padre. Así comencé en esa oportunidad. Hoy nuevamente quiero recordarles eso. Dios no fue llamado Padre por los hombres. Durante mucho tiempo, Adán no llamó a Dios Padre. Abraham no dijo de Dios, Él es mi Padre. Moisés no dijo a Dios, no llamó a Dios Padre. Ninguno de ellos, ni de los profetas, llamó a Dios Padre. Ninguno de esa generación de creyentes del pueblo de Dios llamaban a Dios Padre. No podían llamarle Padre. No les estaba permitido, ni concedido, ni fueron invitados a llamar a Dios Padre. Y no se hubieran atrevido a llamar a Dios Padre. Eso es importante, que lo entendamos, que lo veamos, que Dios no les había revelado a ellos, ni les había invitado a ellos a que ellos se dirigiesen a Él como Padre. Que ellos podían decir, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Dios es mi Dios. Dios es nuestro Dios. Pero hasta allí. Pero hasta allí servimos al Dios verdadero. Servimos al Dios de dioses como se revela en todos los escritos del Antiguo Testamento. Pero el propósito de que Dios fuese llamado Padre por los hombres tuvo que esperar mucho tiempo. Tuvo que esperar muchos años. Tuvo que esperar muchos siglos. ¿Ves? Como para que nosotros hoy estemos allí. Ciertamente, en un sentido general, Dios es Padre de toda la creación. En un sentido general y universal, Dios es el Padre de todos, porque hizo a todos los hombres. En ese sentido podemos decir, Dios es Padre de todos. Pero el hecho de que sea nosotros, de que hoy nosotros los creyentes verdaderos, los creyentes en el Evangelio, podamos llamar a Dios Padre,
no se dio en la antigüedad. Era algo que no estaba al alcance de ellos, era algo que tampoco no podían hacer con verdadero y auténtico derecho ni con propiedad, sino hasta que el Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz para hacer esto posible. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en la Biblia, esto no es porque se nos ocurre pensar así, sino que al leer la Biblia y al estudiar la Biblia vemos que en todo el Antiguo Testamento así era, que las personas no llamaban a Dios Padre. ¿Ven? Las personas no llamaban a Dios Padre. Los integrantes del pueblo de Dios no llamaban a Dios Padre. El pueblo de Israel en todas sus generaciones no acostumbraba a llamar a Dios Padre, no podían hacerlo. Ese privilegio estaba reservado para otros que vendrían después. Solamente vemos una referencia en el Salmo 89, donde dice acerca de David que él, por ser el ungido especial del Señor, entre los privilegios y bendiciones, tendría el privilegio de poder considerar a Dios su Padre, y que le llamaría mi Padre, y él le diría mi Hijo. Y casi que no podemos distinguir, ¿está hablando de David o está hablando del ungido? ¿Está hablando de David o está hablando del Mesías? ¿Está hablando de David o está hablando del Señor Jesucristo? Pero básicamente y casi que únicamente en esa cita. Pero no era un escenario definitivo. Alguien ha dicho, y estoy de acuerdo con eso, está bien, le digo primero esto, está bien que nosotros hoy leamos acá en Romanos, mañana leamos en Santiago, pasado mañana leemos en el profeta Amós, está bien. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia progresivamente, en orden, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es necesario y es importante que nosotros leamos la Biblia en orden, porque el propósito de Dios se reveló y se manifestó progresivamente, ordenadamente en el tiempo. ¿Ves? Y eso es importante. Y nosotros, para comprender cómo Dios manifestó sus intenciones, cómo Dios manifestó su propósito, tenemos que tener una idea más o menos general de cómo Dios habló en el tiempo. De cómo Dios habló en el tiempo. Porque una cosa es lo que le dijo a Moisés, que es lo primero que tenemos registrado en los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, y otra cosa es lo que dijo por medio de lo que registró Samuel, por ejemplo, o lo que se registraron allá en los Salmos, o en los últimos de los profetas del Antiguo Testamento. Una cosa es lo que Dios dijo cuando todavía no se había levantado ni siquiera el tabernáculo, y otra cosa es lo que Dios dijo cuando el primer templo fue construido, cuando el segundo fue destruido. Y eso es importante. Eso es importante. Eso nos puede ayudar, nos va a ayudar a entender dónde entra, dónde encaja esto, en los propósitos de Dios. A veces sacamos una cita por allá y la queremos que tenga validez hoy. Puede que sí, pero muchas veces puede que no. Pero está en la palabra de Dios, sí, pero esa cita era para aquel tiempo, en aquel contexto, en aquellos años, no para este tiempo de hoy. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Los hombres no podían llamar a Dios Padre.
Pero eso era mientras tanto, eso era una etapa durante un tiempo de la revelación y de los propósitos de Dios. Lo que nadie sabía, porque no había sido manifestado todavía, porque no había sido revelado todavía, pues Dios no lo había dado a conocer, era que en los propósitos eternos de Dios se contemplaba el que los hombres llegasen a ser sus hijos. El que los hombres, los seres humanos, llegasen a ser hijos de Dios. Y el protagonista, como todos sabemos y podemos imaginar, y ya lo sabemos porque para nosotros ese es un tema muy familiar. Si nosotros viajásemos en el tiempo y nos colocan allá en los tiempos de Moisés o en los tiempos, no sé, del pueblo de Israel y venimos a hablar de estas cosas, dirán, esos están locos, que están hablando de estas cosas. Para ellos eso resultaría muy raro, muy extraño, muy fuera de lugar. Para nosotros hablar de estas cosas es algo muy familiar. A veces tan familiar que nos olvidamos del origen, del porqué, y queremos hacer sin querer tal vez, pero caemos en ¿qué decir? En querer estirar el asunto más allá de lo que realmente la palabra de Dios muestra, manifiesta y enseña. El protagonista, como lo sabemos, el enlace, el facilitador de estos propósitos fue el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Y esto tiene que resultarnos muy significativo, que fue a través del Señor Jesucristo. No fue a través de ningún otro medio, sino por la persona de su único y eterno Hijo. Y allí podríamos detenernos y hablar acerca del Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo el Señor Jesucristo es Hijo de Dios? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Desde cuándo el Señor Jesucristo es Hijo de Dios? Los que tienen una teología deficiente y torcida y creen cosas que no son, piensan que Jesucristo hubo un tiempo en que no existía. Que existía era Dios y que el Hijo no existía. Pero eso es antibíblico, eso es una herejía. El Hijo ha existido con Dios, con el Padre, desde la eternidad. Desde la eternidad. Eternamente. Siempre ha estado allí. Entonces, cuando pensamos en eso, Dios el Padre y Dios el Hijo siempre han existido, siempre ha estado allí. No se había manifestado en carne, no se encarnó sino hasta que lo hizo hace cerca de 2000 años, hace poco tiempo. Pero Hijo como tal, el Hijo eterno de Dios por siempre, eternamente y por siempre. Entonces que Dios haya escogido a su Hijo eterno, al Hijo eterno, para que a través de él los seres humanos llegasen a ser hijos también de él, es algo que tiene que resultarnos muy significativo. ¿Ves? Dios lo hizo a través de la persona de su único y eterno Hijo. La realización del propósito de la paternidad de Dios entre los hombres. De la paternidad de Dios entre los hombres. Él ha sido el Padre eternamente, pero de la paternidad de los hombres la obró a través del Señor Jesucristo en el tiempo. En el tiempo. Y lo hizo cuando murió por ellos en la cruz. Era un propósito escondido en Dios, así como el Evangelio era un propósito escondido en Dios. Cuando se trata del Evangelio, Pablo dirá, este Evangelio, la palabra del Evangelio era algo que estaba escondido, un misterio escondido, nadie se lo imaginaba. Y cuando salió sorprendió a todos, el Evangelio.
que los gentiles, que los que no son descendientes de Abraham, vienen a formar parte del pueblo de Dios. ¡Qué sorpresa! Todavía hasta el día de hoy están escandalizados los israelitas con eso. Es la bendita palabra del Evangelio. Pero otro de los misterios, de las cosas escondidas de Dios, era esta de la paternidad, de que Dios iba a tomar muchos hijos de entre los hombres, los iba a adoptar por hijos, de que Dios iba a tomar una cantidad innumerable de seres humanos y los iba a adoptar legalmente, con todas las de la ley, para que fuesen hechos hijos suyos. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 10, expresa acerca de esto, de este propósito de Dios, dice, porque convenía a aquel, hablando de Dios, ese aquel es Dios, el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este era el propósito escondido de Dios, o uno de tantos, llevar, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? Ahí dicen, muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria. Y ahí estamos nosotros, y ahí están los que han de creer, y ahí entran todos los que han creído en el pasado y los que creerán entonces también más adelante. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y esto lo llevó a realización por medio de los sufrimientos de quien fue primero el Salvador de ellos. Por medio de los sufrimientos de nuestro Salvador, el Señor, el Padre lo hizo posible. Por medio del sufrimiento de nuestro Salvador. Para Él, su eterno, único, amado, santo y perfecto Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ahora, existe tal unidad, hermanos, tal unidad de propósito, tal unidad de esencia entre el Padre y el Hijo, así como el Padre es, así el Hijo es. El carácter del Padre es el carácter del Hijo. Los propósitos del Padre son los propósitos del Hijo. En naturaleza y esencia, el Padre y el Hijo no son diferentes, son iguales. Comparten la misma naturaleza, comparten la misma esencia. En sus glorias son iguales. El Padre no tiene más gloria que el Hijo, ni glorias diferentes. En sus atributos divinos son iguales. Los mismos atributos que tiene el Padre son los mismos atributos que tiene el Hijo. En sus deseos son iguales. Lo que desea el Padre, lo mismo desea el Hijo. En sus propósitos y voluntad son iguales. Nunca hay tensión entre la voluntad del Padre y del Hijo. Siempre van en la misma dirección. Y tal es esa unidad, mis hermanos, tal es esa identidad, esa unidad, vamos a decirlo así, esa unidad, que no pocas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos encontramos con que habla del Padre y decimos,
también vale para el Hijo. O que habla del Hijo y decimos también vale para el Padre. Y por eso el Señor Jesucristo diría, el que oye mis palabras, oye al que me envió. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que me ha visto a mí es como que está viendo al Padre que me envió. Y hay una cita que está en Isaías 9:6, que también la conocemos, la citamos en ese tiempo, que está referida al Mesías, que está referida al Señor Jesucristo y su reinado glorioso, y donde se mencionan 5 títulos que se le atribuyen. Dice, porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, un título, consejero, otro título, Dios fuerte, otro título, Padre eterno, otro título, Príncipe de paz, otro título. Y está hablando del Señor Jesucristo, y está hablando del Mesías. Y fíjese que entre esos 5 títulos hay uno que dice Padre eterno. Padre eterno. Los judíos esperaban el cumplimiento de esta palabra sin saber cómo ni cuándo se cumplirían. Todavía la esperan. Para ellos no se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Para ellos el Señor Jesucristo no fue en quien se cumplió esta palabra. Al parecer imaginaban o imaginan que esta profecía estaría encarnada en un poderoso y gran rey, reconocible por su majestad exterior, reconocible por su apariencia, reconocible por su pompa. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, un hombre sencillo, con sandalias, con una vestimenta corriente, que llamaba a Dios mi Padre y hablaba de Dios con una familiaridad como nadie más lo hacía, la mayoría de ellos quedaron así, lo miraban de reojo, lo miraban mal y decían, este hombre es peligroso. Este hombre, ¿qué se cree que habla así de Dios? ¿Qué se cree este hombre que llama a Dios su Padre, que habla como si Dios fuera su Padre? Y le hicieron la guerra, como leemos en los evangelios. Cuando escucharon, dijeron, este hombre es un blasfemo, dice que Dios es su Padre. Y le hicieron la guerra a muerte. Y dice, ¿por qué hay que matarlo? Dice, porque él se hace igual a Dios. Porque él habla como si Dios fuera su Padre. Para ellos eso era una blasfemia. De cualquier otro hombre hubiese sido una blasfemia, pero del Señor Jesucristo era la verdad. Del Señor Jesucristo era la verdad. Y si hoy alguno de nosotros dijera, Dios es mi Padre, pero no ha reconocido al Señor Jesucristo como Salvador, ni se ha arrepentido de sus pecados, ni de vivir una vida aparte de Dios, está engañado. Estaría engañado, estaría diciendo algo que no es cierto. Y si dijese, no, pero es que Dios es Padre de todos, no. La Biblia enseña que Dios no es Padre de todos. El Señor Jesucristo enseñó que Dios no es Padre de todos. Mas a todos los que le recibieron, dice el Evangelio, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la palabra del Evangelio. Hay una emergencia, necesitas reconciliarte con Dios. Si llegas a morir en esa condición sin reconciliarte con Dios, te vas a perder para siempre. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo pagó el precio para tu reconciliación.
Y si tú reconoces eso y reconoces tu necesidad y te abrazas a la obra del Señor Jesucristo, serás perdonado y Dios te va a aceptar y te va a adoptar por hijo y tendrás la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Por eso que el evangelio significa, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios está ofreciendo perdón y salvación gratuitamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Ya lo mencionamos, en Juan 5:18 dice que procuraban matarle al Señor Jesucristo porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay más de 40 registros en los evangelios en los cuales encontramos que el Señor Jesucristo se refiere a Dios como su Padre. Y aunque sabemos que esto fue consumado en la cruz y se obra por gracia y fe en la vida de las personas, cuando decimos gracia, algo inmerecido de manera inmerecida. La salvación no es algo que tenemos que ganarlo, no. La salvación no es algo que se gana por esfuerzo humano. El perdón de Dios no se gana por esfuerzo humano, no se gana por sacrificios, no se gana por ofrendas, no se gana por penitencia, no se gana por buenas obras. Las buenas obras pueden resultar muy admirables, muy como que dignas de elogio, pero por buenas obras no se obtiene el perdón. Por buenas obras no se obtiene el perdón divino. El perdón divino es algo, el perdón de Dios es algo que Dios concede por gracia, inmerecidamente. Las buenas obras, dice la Escritura, las buenas obras de las personas son como un trapo sucio, como un trapo de inmundicia. Las buenas obras de los hombres, aparte de la justicia de Cristo, no tienen ningún valor delante de Dios. Y puede decir alguien, pero ayudó a los pobres, pero ayudó a los necesitados, pero ayudó a los enfermos. Quizás Dios le va a tomar en cuenta eso. No. No tendrá ningún valor delante de Dios para su salvación ni para su perdón. Porque si así fuera, por demás murió Cristo en la cruz. Entonces que cada quien vamos a hacer buenas obras, vamos a ayudar a la gente para que Dios nos perdone. ¿Para qué Cristo en la cruz si Dios nos puede perdonar en base a lo que nosotros hagamos? Pero porque era imposible, porque todos estábamos culpables, todos estábamos bajo condenación, Cristo tuvo que venir a morir en lugar nuestro, en lugar tuyo, en lugar mío, en lugar de todos. Y esto le podemos decir con verdad a todo ser humano sobre la faz de este mundo. Al rico, al pobre, al que hace mucho, al que no hace nada. Cristo murió por ti en la cruz. Se lo estaríamos diciendo con verdad. Y el Señor Jesucristo entonces consumó esto, hizo esto posible en la cruz. Por su gracia y por la fe en Él, que nosotros, las personas, todo el que creyere, entonces fuese perdonado. Ahora, Dios es un Dios de orden. Esto también es cierto. En todo escenario, en todo contexto, Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de perfección. Todas sus cosas van allí, pero aunque a nosotros nos puede parecer un caos, no es un caos. Aunque para nosotros puede parecer algo desordenado, si es de Dios hay un orden allí, aunque nosotros no lo comprendamos. Y Dios, que es un Dios de orden y de perfección, que nada deja suelto, que nada deja al aire, comenzó a preparar a los hombres para esta nueva realidad que venía, la de ser hechos hijos de Dios, la de llegar a ser hijos de Dios.
y para que estos pudiesen llamar a Dios con derecho y verdad, Padre. Cuando la gente le dijo, cuando los discípulos fueron ellos los que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Algo veían en la oración del Señor Jesucristo que era diferente a la oración que ellos habían aprendido. Porque ellos oraban, porque los judíos oraban, y oraban 3 veces al día, y oraban al comenzar el día, y oraban en la tarde, y oraban más tarde, y citaban las Escrituras, pero cuando vieron al Señor Jesucristo orar, que oraba de otra manera, dijeron, Él ora diferente. Y le dijeron, enséñanos a orar. Y Él les dijo, vosotros cuando oréis, oraréis pues así. Comiencen así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro. Y comenzó a prepararles el oído y a prepararles el pensamiento y a prepararles el corazón para que ellos pudiesen ver a Dios de una forma distinta como Padre. Vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre celestial. Hay como 20 veces, 20 registros de esa frase en los evangelios. Y esas palabras, insisto, debieron marcar el comienzo de ese pensamiento acerca de su relación con Dios, de cómo podían ellos sostener y desarrollar una relación con Dios. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, una de las primeras personas que lo vio fue María, no su madre, la otra María, creo que Magdalena. Habían 3 Marías en ella allí juntas, pero en Juan 20:17 leemos, cuando ella lo vio y lo reconoció, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esas palabras reflejan el cambio que se había producido, el cambio de condición que se había dado. Ahora dice, voy a mi Padre, pero que también es el Padre de ustedes. Subo a mi Dios, pero que ahora también es el Dios de ustedes, después de su muerte y resurrección. Esas palabras expresan el cambio de era que había tenido lugar. Ahora el Señor, muerto y resucitado a favor de los hombres pecadores, ahora estos pueden venir a decir con verdad, a considerarse con verdad hijos del Dios Santo, del Dios Eterno. Los creyentes comenzaron a llamar Padre a Dios con propiedad a partir de allí y fueron considerados verdaderos hijos de Dios. A Dios sea la gloria por eso. A Dios sea la gloria por eso. La iglesia, los creyentes asumieron con gozo, con gran gozo, la paternidad de Dios sobre ellos, sobre su vida. Es que tiene que ser así. Tratemos de pensar por un momento cómo sería que nosotros no pudiésemos considerar a Dios nuestro Padre, de que no pudiésemos llamarle Padre, de que tuviésemos que referirnos a Él y siempre pensar en un Dios así, pero usted sabe, distante. ¿Qué imagen tenemos acerca de la paternidad? Todos tenemos una imagen acerca de la paternidad. Un padre
generalmente, y debería ser, es alguien cercano, alguien que está allí, alguien en quien nos podemos apoyar, alguien que nos cuida, alguien con quien podemos contar. Y pensar en Dios de esa forma, de que podemos contar con Él, de que Él nos cuida, de que Él nos protege, de que Él nos provee, de que Él está allí velando sobre nuestras vidas, de que somos sus hijos. El Padre protege a sus hijos, cuida por sus hijos, está allí delante de sus hijos. Entonces, la iglesia debió asumir eso, los creyentes debieron asumir eso con gran gozo, con gran alegría, con plenitud en sus corazones, sintiendo una plenitud de significado en sus corazones. Y los escritos de los apóstoles, los escritos de Pablo especialmente, ayudaron a que esto quedase bien establecido en el pensamiento, en la doctrina de la iglesia. En casi todas las cartas de Pablo vamos a encontrar a Pablo hablando de Dios como Padre, de la paternidad de Dios, o del Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Dios y Padre nuestro. Ahora solamente quiero que veamos, y con esto vamos a acercarnos hacia el final, un fragmento de la carta de los Romanos en el capítulo 8, que creo que lo destaca de manera especial. Y refleja allí, saca allí, escribe allí, expresa allí las grandezas que están contenidas en esa relación. En Romanos 8, del 14 en adelante, dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Los siguientes versos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Deberíamos memorizar esos versos. Deberíamos leerlos hasta que los tengamos de memoria por todo lo que expresan, lo que allí se dice, ¿ves? El hecho de que Dios el Todopoderoso sea nuestro Padre, mis hermanos, no es algo que dependa de nuestra capacidad imaginativa. No es porque lo imaginemos, voy a imaginarme de que Dios es mi Padre. No. No tiene que ver con que nos imaginemos a Dios como nuestro Padre. No tiene que ver, como ya lo hemos dicho, con nuestra fuerza de voluntad o con otra acción nuestra de nuestros méritos. Escúchenme un momento. Entendemos, reconocemos, aceptamos y creemos. Esas cuatro acciones. Entendemos, reconocemos, aceptamos y creemos que ese glorioso hecho de que somos hijos de Dios descansa en los méritos y en la persona del Salvador. Ese hecho de que somos hijos de Dios descansa en la persona del Salvador. Así lo entendemos, así lo creemos,
así lo aceptamos, ¿ve? Así lo aceptamos y nos reconocemos allí ligados a ello. Ahora, pero vemos también cómo brillan esas glorias, según el pasaje que leímos. Dice, somos guiados por el Espíritu de Dios. El texto bíblico dice, el texto bíblico que leímos decía, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es hijo de Dios? Entonces usted me dice, sí, claro, hermano, soy hijo de Dios. Bueno, entonces esto tiene que ver con nosotros. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Y debemos corroborar que así es. Debemos asegurarnos de que así sea. Esa guía del Espíritu Santo es algo dinámico y práctico. Esa guía del Espíritu Santo es algo dinámico y práctico. No tiene que ver con que estemos escuchando voces, no tiene que ver con que estemos viendo visiones, no tiene que ver con que se nos abra una revelación. No, esto tiene que ver con la guía diaria de nuestro vivir diario, con nuestra manera de vivir diaria, que el Espíritu Santo nos guía a vivir en la voluntad de Dios, a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, que es su voluntad. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no me guía, caramba, si el Espíritu de Dios no me está guiando, yo tengo que preguntarme, ¿será que no soy hijo de Dios? Pero tengo que preguntármelo y es importante que me lo pregunte. Es importantísimo que me lo pregunte. Si somos hijos de Dios, en segundo lugar, vivimos con libertad y confianza en Dios, libres del temor. ¿Del temor de qué? Del temor del infierno. Del temor del infierno. Del temor de ser condenados por Dios, del temor de que cuando llegue el día del juicio y nos presentemos delante de Dios, no vamos temblando, que me irá a decir Dios, me irá a decir que soy salvo, que no soy salvo. No voy con ese temor, porque sé a quien he creído, sé que he sido justificado por Él, sé que soy su hijo, estoy libre de temor y le veo a Él como mi Dios y mi Padre. Amén. Libres del temor de la condenación. En tercer lugar, al saber que fuimos adoptados como hijos de Dios, le llamamos con respeto Padre. La expresión Abba significa Padre. Es una expresión judía, significa Padre. No significa papito. No significa, ¿cómo le digo yo? Así como que una expresión así como que irrespetuosa. No sé si se lo conté en una oportunidad. Hace años había un creyente que decía, no, yo a Dios le digo, tú eres mi pure, tú eres mi... por favor, eso es no entender, eso es no tener entendimiento de quién es Dios y quién somos nosotros. A Dios siempre tendremos que tratarle con respeto y dirigirnos a Él con respeto. Y aunque es nuestro Padre, le podemos llamar Padre, pero precisamente le podemos llamar es así, Padre, con respeto, con respeto. Él es nuestro Padre, pero allí, respetándole, reconociendo su majestad, reconociendo su grandeza, reconociendo su santidad. No podemos, como que voy a dirigirme a Él como que le hablo al hermano Pipo. No, Señor, Dios es Dios y nosotros. Tenemos el testimonio interior, dice allí también el verso del pasaje de Romanos, de ser sus hijos. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted recibirá ese testimonio, esa seguridad de que usted es hijo de Dios.
Y esa seguridad viene del mismo Espíritu Santo que le hace reconocer y saber de que usted es de Él. Bendito su nombre. Y quinto y último lugar de esas afirmaciones, nos reconocemos como hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Pablo dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es difícil, por lo menos para mí, que le hable de esa herencia. Lo cierto es que Dios tiene reservada una herencia para sus hijos. Como difícil es hablar de la vida eterna. Casi siempre pensamos solamente en la vida eterna en términos de tiempo, que no se acaba, pero es que es más que tiempo, no es un asunto de tiempo. Es una vida en Dios, es una vida plena en Dios, es una vida gloriosa en Dios, es una vida de la cual no estaremos sujetos, pero a ninguno de los padecimientos de nuestro vivir terrenal. Y entonces a eso tenemos que sumarle que vamos a recibir una herencia de gloria. Y a esa herencia hay que sumarle de que si Manolo sirvió más, recibe más premio. De que si Hugo hizo un trabajo fiel sirviendo al Señor, recibe recompensas adicionales. ¿Qué cosa? Y entonces Dios tiene para cada quien y dice, bueno, a este le doy de esto, a este le doy, a cada quien como merece le va a dar una recompensa de la herencia. De manera que son demasiadas cosas que estarán allá de las cuales nos van a tener con la boca abierta, viendo las grandezas que Dios tiene para los suyos allá. Pero no somos herederos de Dios. Y Pablo dice, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Qué le parece ese título? Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Tantas grandezas nos son dadas sin reservas si somos de Él, si nos hemos entregado a Él, si le hemos reconocido como dueño y Señor de nuestras vidas. Y si así lo hemos hecho, pero bueno, y si así lo hemos hecho, estaremos dispuestos a padecer juntamente con Él si es necesario, sabiendo y confiando que juntamente con Él seremos glorificados. No hay sufrimiento en este mundo. Escúcheme, hermano, hermana, no hay sufrimiento en este mundo que pueda compararse, que pueda ser contrapeso a la grandeza de gloria que a usted le espera. No hay sufrimiento que usted pueda padecer acá, que usted pueda decir que esto es demasiado para lo que a usted le espera. Cuando usted ve lo que le espera, cuando usted considera lo que Dios tiene para usted guardado, reservado, mire, pero es que aunque nos quiten la cabeza literalmente, eso es nada. Eso sería nada comparado con lo que nos espera. Bendito el nombre del Señor. Leí el testimonio de una hermana en las redes. Tiene no sé cuántos tumores, que la operaron de algunos, ya de los otros no le pueden operar porque están adheridos a los órganos vitales. Y ella dice, no, pero yo estoy tranquila, yo estoy bien, porque nada de esto me desdice del amor que Dios tiene para conmigo. Y es tremendo. Y dice, nada de esto que estoy padeciendo me puede negar el amor que Dios me ha demostrado. Y así debe ser para cada uno de nosotros.
Dios nos demostró su amor ya. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Cuando envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Que si hoy nos sana o no nos sana, ya Él nos demostró su amor. Que si tenemos o no tenemos para la necesidad de hoy o de nuestra familia, ya Él nos demostró su amor. Que si sufrimos alguna derrota, que si sufrimos algún padecimiento, ya Él nos demostró su amor. Ya nos demostró su amor y nosotros deberíamos vivir satisfechos, contentos y siempre radiantes con ese hecho. Dios me demostró su amor. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás que tenemos es ganancia. Él nos demostró su amor. Y lo que nos espera, bueno, imagínense entonces, la grandeza de su gloria que nos espera, que ha de manifestarse en nosotros. Que hoy podamos llamar a Dios Padre es un privilegio, mis hermanos. Repito que no es comparable con ninguna grandeza de este mundo. Fuimos incluidos en los propósitos de Dios, en los propósitos del Dios eterno, en los propósitos que Él ha venido desarrollando por los siglos hasta llegar a nuestros tiempos y que se extenderán en favores y privilegios para con nosotros por toda la eternidad. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Debe ser la gratitud. La gratitud debe estar siempre presente como estímulo también de nuestras acciones y devoción. No fue que nosotros le escogimos a Él por Padre. Usted no le escogió a Él por Padre. Él le escogió a usted por hijo. Él le escogió a usted para que usted fuese su hijo. Bendito el Señor por eso. Tenemos que alabarle y agradecerle por ese privilegio sin igual. Vamos a tener un minuto de oración. Si hubiese alguien en medio nuestro que no tiene seguridad de que Dios es su Padre, de que Él es hijo de Dios, yo quisiera invitarle a que usted se colocase sobre sus pies y me permita orar por usted. La invitación está extendida a todos. Si hubiese alguien en medio nuestro que tiene tiempo acá en la iglesia y con todo y todo no tiene seguridad de ser genuinamente un hijo de Dios, también te invito a que te pongas de pie. Oremos juntos al Señor. Bendito Dios, Padre del Señor Jesucristo, Dios eterno, agradecidos por la revelación de su palabra. Si no fuera porque usted habló y se registró lo que usted expresó, su voluntad, sus intenciones, sus propósitos, nosotros no sabríamos qué pensar. Pero gracias por el registro de su palabra, gracias por el mensaje del Evangelio que quedó también allí registrado, que fue registrado, que fue traducido a tantos idiomas y llegó al nuestro, llegó hasta nosotros, que ha pasado de generación en generación y hoy, año 2026, tenemos, Señor, esa palabra, ese mensaje con nosotros. Y no desdibujado, sino cada vez más firme, tan firme o más como al principio. Se cumple la palabra del Señor Jesucristo que dijo: el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras permanecerán para siempre. Le damos gracias por el perdón que usted extendió a todos, que nos extendió en la cruz al enviar al Señor Jesucristo, su Hijo, que muriese por nosotros para reconciliarnos, para darnos perdón por medio de Él, por medio de su justicia, por medio de sus méritos. Un perdón inmerecido. Lo hemos abrazado, hemos reconocido que necesitábamos ese perdón, hemos creído en esa oferta de salvación, de reconciliación con Dios. Hemos puesto nuestra esperanza en ello. Hemos desechado toda otra esperanza y hemos colocado toda nuestra esperanza en la obra del Señor Jesucristo, en el valor de su muerte y su resurrección. Creemos en que su palabra es verdad. Creemos en esa adopción de la cual habla su palabra. Creemos, Señor y Dios, de que en Cristo Jesús usted vino a buscar muchos hijos para llevarlos a la gloria, así como leímos. Queremos tener esa certeza, esa seguridad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos tener ese testimonio interior que su Espíritu Santo produce cuando somos hijos suyos. Queremos experimentar esa guía de su Espíritu, ser guiados por su Espíritu. Tener esa certeza de que somos herederos. Usted nos hizo herederos suyos, coherederos con Cristo. Aunque no entendamos, aunque no sepamos en qué consiste esa herencia, esas glorias que nos esperan, pero sí queremos entender que podemos llamarle a usted, verle y reconocerle como nuestro Padre, como nuestro Dios y Padre. Y refugiarnos al amparo de su sombra, de su palabra, de su fidelidad, de lo que usted ha prometido. Así, Señor y Dios,